Un saludo a toda la audiencia de Amia Cultura. Estoy muy agradecido por esta invitación para hablar sobre la figura de Trotsky 80 años después. Porque efectivamente el 21 de agosto de 2020 se cumplen 80 años del asesinato de León Trotsky a manos de un agente de Stalin cuando el revolucionario ruso se encontraba exiliado en México. Concluía así trágicamente una vida intensa que acaso había seguido como ninguna otra el pulso de las revoluciones del siglo XX. Militante clandestino bajo el zarismo, periodista brillante, profeta de las revoluciones rusas, deportado en Siberia, exiliado de país en país, presidente del Soviet de Petrogrado, aliado de Lenin y estratega de octubre de 1917, organizador del Ejército Rojo, opositor al curso que toma el proceso soviético bajo la dictadura de Stalin, nuevamente deportado, nuevamente exiliado, finalmente asesinado, Trotsky parece encarnar en los tiempos modernos la figura clásica del héroe trágico. Trotsky había nacido en 1879 en una pequeña aldea ucraniana, el quinto hijo de una familia de granjeros judíos de clase media. Educado en la cosmopolita Odessa, no tardó en abandonar los estudios universitarios apenas comenzados para consagrarse al periodismo y a la política revolucionaria. Preso en varias ciudades rusas, deportado a Siberia, peregrinó por Viena, por Londres, por Zúrich, por Múnich, donde participó de los debates entre las fracciones en que se dividía entonces la socialdemocracia rusa, los bolcheviques y los mencheviques. Regresó a Petersburgo a comienzos de 1905 para convertirse en el principal líder del Soviet de la ciudad cuando estallaba la primera revolución rusa. Nuevamente detenido y exiliado en Siberia, redactó entonces la célebre tesis sobre la revolución permanente, según la cual, en un sistema mundial dominado por el capitalismo, las revoluciones burguesas de los países atrasados se solaparían con las revoluciones socialistas. Trotsky volvió a peregrinar por ciudades del exilio como Londres, Berlín, Viena, París, Barcelona y Nueva York, para regresar apresuradamente a Rusia tras el estallido de la Revolución de febrero de 1917. Hace apenas 3 años que se cumplió un siglo de aquel octubre de 1917, en que las masas de Petrogrado eligieron a Trotsky para presidir el Soviet de su ciudad. Mientras que otro gran líder ruso, Lenin, elaboraba la estrategia bolchevique desde su escondite en Helsinki, Trotsky no solo residía en la ciudad que sería el epicentro de la revolución, sino que se había convertido para entonces en un orador popular, dirigiéndose casi diariamente a grandes contingentes de obreros de Petersburgo, utilizando como plataforma las instalaciones del Circo Moderno de Petrogrado. 10 días después presidía el Comité Militar Revolucionario de la ciudad, aquel que tomó por asalto el Palacio de Invierno que el presidente Kerensky había adoptado como sede del gobierno provisional. Tal fue su sintonía con la revolución que cumplía Trotsky sus 38 años, el mismo día en que asaltaba el Palacio de Invierno aquel octubre de 1917. Pero el racionalista y ateo Trotsky no le daba a este hecho la menor significación. Como escribió en Mi vida, uno de los libros más apasionantes del siglo XX, dice: un pitagórico o un místico arguirían de aquí grandes conclusiones. La verdad es que yo no he venido a parar mientes en esta curiosa coincidencia hasta que ya habían pasado 3 años de las jornadas de octubre. Trotsky no solo fue el tribuno del Soviet de Petrogrado
y el artífice de la toma del poder. Fue también el que negoció con los imperios centrales en la ciudad de Brest-Litovsk la salida de Rusia de la guerra. Fue el organizador del Ejército Rojo que combatía en varios frentes al mismo tiempo a los ejércitos de la contrarrevolución. Fue el propulsor de la industrialización soviética acelerada. Fue el estratega de la Internacional Comunista que seguía al día con notable versación los acontecimientos políticos en Alemania, en Inglaterra, en Francia o en China. Al mismo tiempo, fue el escritor que se dejaba tiempo para escribir en el año 1923, en medio del fragor de la Revolución, obras extraordinarias como Problemas de la vida cotidiana o Literatura y Revolución. Trotsky no solo fue un gran escritor, un gran prosista, fue también un gran lector. Como llevó una vida errante, solía frecuentar las bibliotecas públicas de las ciudades en las que le tocó vivir. Los tiempos de reflujo, incluso en situaciones de prisión, favorecían entre los militantes la organización de proyectos de lectura y estudio, así como los balances histórico-políticos de mayor aliento. Los tiempos más sobresaltados de movilización, en cambio, dejaban escasos márgenes para este tipo de esfuerzos sostenidos. Sin embargo, Trotsky encontraba el modo de seguir leyendo y el modo de seguir escribiendo. Así lo reconoce en Mi vida, y voy a citar un párrafo porque me parece que pinta muy bien a este Trotsky lector. Para mí, dice Trotsky, los mejores y más claros productos de la civilización han sido siempre, y lo siguen siendo, un libro bien escrito, en cuyas páginas haya algún pensamiento nuevo y una pluma bien tajada con la que poder comunicar a los demás los míos propios. Jamás me ha abandonado, sigue Trotsky, el deseo de aprender. Y cuántas veces, en medio de los ajetreos de mi vida, no me ha atosigado la sensación de que la labor revolucionaria me impedía estudiar metódicamente. Sin embargo, casi un tercio de siglo de esa vida se ha consagrado por entero a la revolución, y si empezara a vivir de nuevo, seguiría sin vacilar el mismo camino. Es así que durante su exilio en Turquía, y luego en Francia, y luego en México, Trotsky andaba con su gran biblioteca a cuestas. Uno de sus mayores logros como escritor fueron los 2 volúmenes de la historia de la Revolución Rusa. Como Tucídides, que había sido el estratega de Atenas y el autor de la historia de la guerra del Peloponeso, Trotsky había sido protagonista y a la vez historiador del gran acontecimiento ruso. Trotsky ya aparece ante sus contemporáneos como una de las grandes figuras históricas del siglo XX. Aunque es posible hallar en el siglo XIX ejemplos notables de figuras que podían conjugar al mismo tiempo y con brillantez al estadista y al pensador, pienso, no sé, en un Jefferson, en un Thiers, en Francia, o en nuestro Sarmiento, en el siglo pasado no abundaron los intelectuales en el poder, si exceptuamos algunos casos aislados, como el de Tomás Masaryk al frente de la República Checa. Trotsky aparece como un caso extraordinario en el que se unen de modo indisociable el estadista revolucionario y el pensador de relieve internacional, ¿no? Una suerte de Tucídides ruso. Pero además, Trotsky fue protagonista de un drama histórico sin precedentes, un revolucionario que, apenas después de 6 años de conquistado el poder, rechazaba el curso que estaba adoptando el Estado obrero que él mismo había contribuido a forjar. El drama épico dejaba entonces lugar a la tragedia. Una vez más, como ocurrió un siglo atrás en Francia, la revolución se devoraba a sus propios hijos. Trotsky aparece ante el mundo como el protagonista de una tragedia en el sentido clásico del término, en la cual el héroe, si bien conoce el curso histórico que el destino de algún modo ya ha fijado, no puede sino asumir el deber revolucionario de desafiarlo.
como escribió Cabré de Infante en esa novela extraordinaria, Tres tristes tigres, dice: Trotsky fue el profeta de una religión herética, Mesías y apóstol y hereje en una sola pieza. Cuando era medianoche en el siglo, para decirlo en términos de Víctor Serge, o en aquellos tiempos de oscuridad, como lo llamó Hannah Arendt a los años 30, los textos de Trotsky alumbraron un haz de lucidez al mismo tiempo que ofrecieron un cierto optimismo, al menos un optimismo histórico, un optimismo desplazado hacia el futuro. Solo una porción muy pequeña del mundo se sumó entonces a las filas del trotskismo, pero desde todos los rincones del globo se siguió con expectación el itinerario y la palabra del judío errante que ningún Estado se atrevía a alojar. Exiliado, perseguido, asediado, ya sea refugiado en una lejana isla de Turquía o en el México del general Lázaro Cárdenas, Trotsky era capaz de lanzar en el lapso de 10 años cientos de artículos y una docena de libros que ofrecían claves preciosas para comprender la historia presente. Con su visión internacionalista, su cultura cosmopolita, con su manejo de media docena de lenguas modernas, Trotsky era capaz de analizar con la lucidez de un escalpelo la emergencia del fascismo en Alemania, la tragedia española, la Francia del Frente Popular, la decadencia del Imperio Británico, la burocratización de la Unión Soviética, la situación china o los límites de las políticas económicas bajo el New Deal. A Trotsky le tocó afrontar acaso la mayor prueba que la historia puede someter a un revolucionario, su desencuentro con los resultados de la revolución. Lenin lo entrevió a su modo en los últimos años de su vida, calificando a la Unión Soviética, que él, como nadie, había contribuido a forjar, como un Estado obrero con deformaciones burocráticas, cito a Lenin, pero no alcanzó a vivir para enfrentarlas. Trotsky debió recoger la posta de la lucha contra la burocracia de partido y la burocracia de Estado. Su propia teoría de la burocracia, expuesta en un libro extraordinario, ¿A dónde va Rusia?, desafortunadamente traducido como La Revolución Traicionada, es uno de los más grandes logros del pensamiento político del siglo XX. Al mismo tiempo, su derrota política a manos de Stalin es la clave de la tragedia del socialismo en el siglo XX, porque la confrontación entre Trotsky y Stalin no es, como se plantea a menudo, la mera disputa personal de dos jefes por el poder estatal, sino la expresión de dos modos antagónicos de comprender los procesos sociales. Fracasada la revolución en Occidente, la revolución rusa había quedado librada a su propia suerte. La instauración de un moderno sistema socialista en una región atrasada y aislada del mundo no estaba en absoluto en la perspectiva de los bolcheviques, ni tampoco había sido prevista por la teoría marxista. Como señaló el principal biógrafo de Trotsky, Isaac Deutscher, según el esquema marxista clásico, la revolución habría de ocurrir cuando las fuerzas productivas de la vieja sociedad hubiesen desbordado sus relaciones de propiedad al punto de destruir la antigua estructura social. La revolución, dice Deutscher, habría de crear nuevas relaciones de propiedad y una nueva estructura para fuerzas productivas plenamente desarrolladas, avanzadas, dinámicas. Lo que sucedió en realidad fue que la revolución creó las formas de organización más avanzadas para las economías más atrasadas. Estableció estructuras de propiedad y planificación social alrededor de fuerzas productivas subdesarrolladas y arcaicas, dice Deutscher, y en parte alrededor de un vacío. La concepción marxista teórica de la revolución quedó, por consiguiente, vuelta del revés. Las nuevas relaciones de producción, al hallarse por encima de las fuerzas productivas existentes, se hallaron también por encima de la comprensión de la mayor parte de la población. Y el gobierno revolucionario las defendió y desarrolló
contra la voluntad de la mayoría, el despotismo burocrático ocupó el lugar de la democracia soviética de los primeros años. El Estado, lejos de extinguirse gradualmente, como había anunciado Marx, adquirió un poder feroz que no reconocería precedentes. Este conflicto, termina aquí la cita de Deutscher, y yo agrego, este conflicto entre la norma marxista y la realidad de la revolución iba quedando al desnudo a lo largo de la década de 1930. El estalinismo consistió en superar el conflicto entre la realidad y la norma, aceptando la realidad y desechando la norma. ¿Qué dice Stalin? Dice, llamaremos socialismo a esto que tenemos. Como diríamos hoy, es lo que hay. Trotsky, en cambio, tuvo la osadía de declarar, apenas 5 o 6 años después de la Revolución de Octubre, que el socialismo era inviable en un país aislado. El trotskismo, sostuvo Deutscher, fue un intento por establecer un equilibrio provisional entre la norma y la realidad hasta que la revolución en Occidente resolviera el conflicto y restaurara la armonía entre la teoría y la práctica. Pero la revolución no se expandió en la posguerra por el occidente capitalista, sino por su periferia. Y el derrumbe de la burocracia soviética no se debió en la década del 90 a una revolución política impulsada por la clase obrera rusa, como esperó Trotsky, sino a una restauración capitalista. Entonces, el mundo de la segunda mitad del siglo XX poco se asemejó al que Trotsky imaginó antes de su muerte por un sicario de Stalin en 1940. El fracaso del movimiento político fundado por Trotsky, la Cuarta Internacional, sin duda tuvo que ver con la emergencia de una realidad totalmente imprevista en el mundo de la segunda posguerra. Como lo reconocía uno de los grandes dirigentes del Mayo francés y teórico del trotskismo, Daniel Ben-Said, Trotsky no conoció ni los campos de exterminio, ni la solución final, ni el uso del arma atómica, ni el nacimiento del nuevo orden mundial, nacido en Yalta y en Potsdam. El capitalismo salió de su crisis con una expansión imprevista durante los llamados 30 años gloriosos, o sea, las 3 décadas que van de 1945 a 1975. Las fuerzas productivas, lejos de detenerse, conocieron nuevas revoluciones industriales. La autonomía de la clase trabajadora de Occidente fue neutralizada por las políticas de integración del estado del bienestar. Con dificultades para interpretar el nuevo escenario internacional, el movimiento trotskista se aferró a la letra de Trotsky. La necesidad de renovación o de reelaboración del programa chocó con las resistencias de los más ortodoxos, generando divisiones y nuevas divisiones y acusaciones mutuas de traición entre los adeptos de Trotsky. El historiador británico Perry Anderson ha señalado que la prolongada derrota del proletariado internacional y las condiciones de marginación que estas condiciones impusieron a las organizaciones trotskistas dejaron su huella en esta tradición. Dice Anderson, su reto al espíritu del tiempo le impuso penalidades particulares. La reafirmación de la validez y realidad de la revolución socialista y la democracia proletaria contra tantos hechos que la negaban, inclinó involuntariamente esta tradición hacia el conservadurismo. La preservación de las doctrinas clásicas tuvo prioridad sobre su desarrollo. El triunfalismo en la causa de la clase obrera y el catastrofismo en el análisis del capitalismo, afirmados más de forma voluntarista que racional, iban a ser los vicios típicos de esta tradición en sus formas más rutinarias. Entonces, el movimiento fundado por Trotsky pagó un alto precio por su desfasaje con la realidad.
se fragmentó incluso antes de nacer, y la fragmentación en sectas pequeñas o incluso en sectas medianas, a lo ancho y a lo largo del mundo, fue su signo distintivo, desde 1838 en su fundación y hasta el presente. Y sin embargo, la figura de Trotsky se mantuvo vigente. Sus libros se reeditan en todas las lenguas modernas, hasta la fecha. Nuevas generaciones se entusiasman con su prosa vibrante. La figura del revolucionario inclaudicable sigue constituyendo una referencia ético-política para cada nueva generación. Un signo de ello es el éxito internacional de la novela del cubano Leonardo Padura, basada en la vida de Trotsky, El hombre que amaba a los perros, publicada en el año 2009 y traducida a lo largo de estos últimos 10 años a prácticamente todas las lenguas modernas. Pero también hay dimensiones del pensamiento de Trotsky que llegan hasta nosotros. Por ejemplo, su visión global del capitalismo, su concepción cosmopolita de la cultura, su diálogo con las distintas escuelas de vanguardia que florecieron en la Unión Soviética en los años 20, el formalismo ruso, el constructivismo, el futurismo, su diálogo incluso con el psicoanálisis, su vinculación con el surrealismo en la década del 30, con André Breton y otras figuras. Y lo que es impresionante es su teoría social del poder, que siguen siendo referencias insoslayables para el pensamiento crítico contemporáneo. Cito solamente un ejemplo. Trotsky escribe a mediados de la década del 30, en el libro traducido como La Revolución Traicionada. Dice, el poder no es una cosa que se toma, que se atrapa, que se quita. El poder es una relación social, entre fuerzas sociales en pugna. Esto escrito medio siglo antes de que Michel Foucault elaborara su teoría del poder. Podríamos poner muchos ejemplos. La deuda de muchos historiadores y de numerosos pensadores contemporáneos, de la política, del poder, de los imaginarios sociales, con Trotsky es enorme. Si pensamos en figuras muy dispares, el conservador James Burnham, el historiador Perry Anderson, los teóricos de la política Claude Lefort y Cornelius Castoriadis, figuras de la izquierda como Daniel Ben-Said, Michael Loewy, Enzo Traverso, el historiador Cyril James, el historiador de Trinidad y Tobago, el autor de Los Jacobinos Negros, Adolfo Gili, el historiador argentino-mexicano, autor de La Revolución Interrumpida, por citar solamente a los más evidentes. En suma, los 90 años del asesinato de Trotsky son una ocasión para ejercitar la memoria, no para una repetición ritual. Entendí que lo mejor que podíamos hacer en esta ocasión era reponer al sujeto en la encrucijada de la historia, en su propia encrucijada, en su propio laberinto, y en retomar nuestro trabajo de duelo en el reconocimiento de una deuda intelectual y moral que los hombres y las mujeres del siglo XXI tenemos contraída con Trotsky. Muchas gracias.